En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos, donde tengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. En esta Navidad Santa, paga la mitad. Todas las publicaciones mercantiles que solicites del 24 al 31 de diciembre te costarán la mitad de su precio. Publimercantil, si te publica. Este programa es presentado por Al Pan Pan y al Vino Vinostrum. Iván Guerrero, tu abogado de inmigración en los Estados Unidos. Murray Insurance para estar seguros. Publimercantil.com, si te publica. Yo normalmente, cuando hago mi programa fuera de orden, hablo de arqueología y paleontología política. Hace un rato o ayer, en mi conversación con Neomar Hernández, empezamos a hablar que si del gobierno interino, que si de lo que hicieron en la asamblea y todo aquello. Y yo me empecé a sentir como Indiana Jones buscando el arca perdida. Porque eso ya es una cosa de arqueología, Alberto. Ahí no hay, o sea, ¿cómo agarra uno la política venezolana ahorita en este momento, sintiendo que allá hay algo de valor, siquiera para estudiar, desde el punto de vista de un fósil, desde el punto de vista arqueológico? Que uno diga que, bueno, mira, como pueden ustedes observar allí, no hay manera de agarrar a Venezuela. Este fin de año, Alberto Franceschi, por lo menos para mí, nos encuentra a nosotros con los restos de lo que fue una vez una sociedad política. O sea, ahí no queda nada. Ahí lo que queda son despojos, ni siquiera fósiles, despojos lo que queda allí. No sé qué pienses tú, si es que acaso los quieres defender porque les tienes cariño. Cariño nunca le he tenido. Y efectivamente se trata de una clase política desahuciada completamente. Yo creo que el símil más cercano que puede uno conseguir sería entrar a un manicomio y entonces observar que uno se cree Napoleón, el otro la Sayona, el otro, no sé, come agachado, desnudo, el otro se la pasa imaginando un objeto que le va a caer. Sí, entonces una especie de manicomio de los años 50. Manicomio, sí. Estaban a los locos, o de aquello que decía, yo recuerdo una vez, hacía una descripción bastante temeraria y desconsiderada desde mi punto de vista para con el personaje, José Ignacio Cabrujas, en su columna semanal, para hablar de la acción democrática que se estaba viniendo abajo. Entonces él decía que allí todo el mundo andaba en una corredera y que todo el mundo estaba, y que habían agarrado y habían metido a David Morales Bello en el cuarto del loco, que es el cuarto que quedaba en el patio al final, más allá del gallinero, donde nadie llegaba porque nadie lo viera, ¿no? Pues así eran las cosas de feas antes, cuando había alguien en la familia con problemas mentales de nacimiento, se le escondía, ¿no? Para allá, para atrás, para la casa del loco. Pero resulta ser, Alberto, que en realidad toda la clase política parece que está compuesta en Venezuela por el loco de cada familia, por un loco de cada familia portó un loco. Y entonces, sí, en efecto, ese símil que tú haces del manicomio creo que queda muy cada uno se crea algo distinto a lo que son. Es una corte de los milagros, como me dice. Es una cosa cada vez peor. El otro, ¿tú te imaginas esos presidentes de asamblea de este último mes? El Parra, el otro, el propio... A ver, ¿quién era el nuestro? Sería entonces el nuestro, digo yo, por favor. Era Guaidó, ¿no? Ajá. No tuve nunca. Pero que no era presidente de asamblea, porque él era presidente interino. Presidente interino que no podía ser presidente de nada, porque no dirigía nada. Lo dirigiera Leopoldo Teledirigido, y ahora sale Leopoldo y entonces le caen encima a todos.
con merecidas razones, por supuesto, pero ahora hay como se rearma ayer, pues, se rearman la cosa y que entonces sigue indefinidamente el gobierno interino. O sea que es que mira, es que es el mejor negocio posible. Se le iba a acabar la manguangua de un día para otro. No, algo hay que inventar, dijeron otros. Vamos todos a asumir que somos Bonaparte. Todos se disfrazaron de Bonaparte y empieza otro capítulo de locura, el año de los Bonaparte. ¿Entiendes? El año pasado fue, no sé. ¿Pero por qué lo comparas con Bonaparte? No sé, digo, por la típica figura del loco que anda con la mano metida aquí siempre, ¿no? Pero en realidad, la verdad que no sé con qué comparar esta corte. Yo creo, Alberto, que porque la gente dice, oye, qué horror, como la oposición se dividió o están peleando entre ellos, el gobierno va a avanzar, eso es un error. Y yo creo que si nosotros analizamos bien las cosas, no es que esté todo milimétricamente calculado, es que si nosotros estamos perfectamente claros de que en Venezuela no hay escenario político, sino que lo que hay es un escenario para una acción armada en contra de una organización criminal en el poder, cualquier cosa política en contra de esa organización criminal es una mamadera de gallo, es una mentira, es un fake. Por lo tanto, a mí me da igual que estén tirados en el piso o que estén montados en la luna, porque al fin y al cabo no van para ninguna parte. Y que estén en esto, en lo que están, es estar en lo mismo, porque ellos son la bombona de oxígeno de ese enfermo de COVID-19 eterno que es el régimen. Porque también hay que estar perfectamente claro, ese régimen no es invencible, ni mucho menos. Y se ha demostrado más de una vez. Lo que pasa es que no ha tenido contendor. Lo que pasa es que no ha tenido contendor en su terreno. Lo que pasa además es que no ha tenido y que ha tenido a una clase política sirviéndole de bombona de oxígeno. Yo creo que me lo decía en estos días un militar retirado con el que conversé. Me decía, bueno, pero es que si llega ahorita un grupo de militares a las puertas de Miraflores, tumba las rejas de Miraflores, hace preso a Nicolás Maduro y dice que que está derrocado, el primero que va a salir en contra va a ser Guaidó. Es posible. Es una realidad. Mira, es una bombona de oxígeno del régimen. Mira, Dani, abusando de mi edad, chico, porque uno le pide a veces que la gente conozca cosas que corresponden a otra época. Pero es que es un clásico. La película esa Amarcord de Fellini, creo que es ahí, donde hay la imagen de un loco que lo saca la hermana, lo saca del manicomio prestado pues por unas horas y lo llevan a una casa de retiro de un tío. Y este loco no ha encontrado mejor entretenimiento que montarse. En un descuido se montó en un árbol y gritaba desesperada y continuamente: yo voglio una donna, y pasaban horas, digo, y ya no hallaban qué hacer porque había que devolverse. Total que van al manicomio y traen en la ambulancia una monjita, chico, de 1,5 metros de alto, que es la que va arriba y lo insulta y lo baja loco, entonces se lo llevan por fin. Y él sí, bueno, se sacó las ganas de gritar y gritar y gritar una vez y otra vez, y yo voglio una donna. Estos quieren es una presidencia, estos quieren son como el loco de yo voglio una donna. Pero en gritar que quieren una mujer, quieren es, no sé, figurar por allí. O quieren billete, porque todos quieren billete. Es una cosa impresionante la calidad, la pésima calidad de esa clase política que se le olvidó hace rato el ideal de país y todo. Porque lo grave, Dani, es que no es una presidencia ni es un régimen político. Es la nación misma la que está en una especie de etapa terminal, de descuartizamiento final. Aquí la gente no ha sacado la cuenta completa de que lo que están viviendo con los bodegones y estas cosas últimas que inventaron parece 1% de la población dolarizada, o 2%, ponle tú como máximo, que disfruta pues las mieles de la dolarización. Eso es el propio fin de fiesta. O sea, ¿qué es ese país? Dios mío, ¿para dónde va? Parece, ahora empezaron a hablar de 7 millones de emigrados. Yo no sé cuándo se fueron 2 millones más, pero si hablaba de 5, ahora ya hace 7. Yo creo que debe ser cierto, y cuidado sin más, pero, y los 23, 25 millones que quedan allá, ¿para dónde van? Van para entonces para una especie de rapiña unos contra otros para ver quién le quita los dólares al otro, o ya se normaliza la economía. Pero ¿cómo se normaliza si no hay oferta? Si lo que hay es contrabando,
si lo que hay es, como siempre, la falta de reglas claras y nadie sabe a qué atenerse? Ahorro cero, por supuesto, inversión cero. Entonces es como una especie de fin de espectáculo. Se está acabando la película y la gente ya parada como viéndose ya porque van a prender la luz. Entonces viendo a ver qué es lo que queda por capítulo de escenas finales de aquello, ¿no? Yo no sé, chicos, no es que sea pesimista. Yo creo sinceramente que nosotros estaremos en manos de no sé qué potencia en los próximos años, porque ese país no está ausente de las realidades del mundo. A otros países hace rato le cayeron ya los intereses de naciones más poderosas o de vecinos. O sea, pero es que Venezuela no tiene ni siquiera, chicos, ya capacidad de ofrecer nada a nadie que quiera ocuparla. ¿Qué es lo que le va a...? Las minas. Ok, pero hay que trabajar las minas, hay que desalojar a otros, hay que echarles tiro para sacarlos de ahí. Entonces, te queda como la sensación, ay, ¿quién va a venir a rescatarnos? No hay rescate, rescatémonos nosotros mismos, dirán los más optimistas. Bueno, está bien, rescatémonos. ¿Y cómo se hace? Es que hay que echarles tiro entonces para sacarlos, porque están aferrados allí como si fuera su último halo de existencia, hálito de vida, están allí resistentes a cualquier cambio. Yo no sé, te digo sinceramente, Dani, yo sé que es muy mala imagen de fin de año llevar tanto pesimismo a nuestra población, pero es que algo así, esto fue lo que nos buscamos. Mira, esto no está muy, muy distante de la propia suerte de los Estados Unidos. En Estados Unidos hay una sensación ahorita de para dónde va este país. Parece que no va para ningún lado, porque se atascó todo, acabaron con el sistema electoral, acabaron con las instituciones, ahí no sirve nada de nada. Uno, por ejemplo, yo sostuve hasta hace semanas solamente las virtudes de la separación de poderes y la separación de poderes de una república que daría finalmente la solución a las cosas. Pero resulta que la división de poderes es embuste, esa vaina. O sea, el estado de partidos en los Estados Unidos, las corruptelas, las mismas mafias que liquidan otras naciones más débiles, están liquidando o ya liquidaron a esta también. Y yo lo que no quiero imaginarme lo que significa un conflicto armado interno en los Estados Unidos, pero esto va al parecer a una descomposición de los Estados Unidos que dejarán de ser unidos. Hay perspectivas de secesiones. Ya, si esto le va a pasar a los Estados Unidos, ¿qué le puede pasar a Venezuela? Yo que es una caricatura de país comparada con lleno de riqueza y lleno de instituciones sólidas de 2 siglos y medio. Las instituciones nuestras tienen 20 años y no aguantaron ni 10. Pero es que fíjate tú cómo nos agarra el asunto, ¿no? Cómo nos agarra el 2021. In extremis, a último minuto, logró la Gran Bretaña un acuerdo para una salida ordenada de la Unión Europea. Salida ordenada que no va a ser tal, porque Europa es Europa y Gran Bretaña es Gran Bretaña. Y uno es lo que es, no lo que quiere ser. Todos los analistas auguran unos cuantos años, por lo menos 10 años de idas y de venidas, de resquemores y de consecuencias que ya a lo interno de la Gran Bretaña empiezan a sentirse. Resurge el movimiento independentista escocés, que se detuvo y es aquí donde está lo interesante, al igual que el espíritu insurgente natural de Irlanda del Norte, cuyos motivaciones principales la Gran Bretaña logró acallar con el llamado a pertenecer a Europa. Cuando los independentistas escoceses, todos los sondeos indicaban que iban a ganar su separación de la Unión Británica, el primer ministro de entonces se lanza en aquella campaña en la propia Escocia diciendo: ustedes los están engañando, ustedes no los están llevando a la independencia, los están llevando a su salida de Europa y no podemos salir de Europa, no podemos salir de la Unión Europea. Ya ese argumento, al haberse salido la Gran Bretaña de Europa, los escoceses dicen: bueno, pero un momento, nosotros queremos seguir en Europa, los que no quieren seguir en Europa son ustedes. Nosotros como escoceses votamos sí
queremos seguir en en la Unión Británica, porque eso significaba seguir en la Unión Europea. Y ahora ustedes se salen de la Unión Europea. Por lo tanto, no queremos seguir en la Unión Británica. Irlanda del Norte, que había más o menos apagado su ímpetu rebelde por las terribles consecuencias que aquella guerra fratricida del Frente Republicano Irlandés les dejó. Ahora dice, pero bueno, nosotros preferimos unirnos a Irlanda que seguir en la Unión Británica. ¿Y por qué pudieron hacer un referéndum en Escocia? Porque no lo podemos hacer nosotros. Pero además de eso, bueno, no olvides España. No olvides todo lo que está ocurriendo en España. Y volando en pedazos. Volando en pedazos, con unas graves acusaciones en contra de la monarquía, que por supuesto son dirigidas por la propia izquierda. Y luego entras en el terreno farragoso de hablar de lo que puede ocurrir en los Estados Unidos, independientemente de lo que termine de ocurrir con el proceso electoral y con la asunción de un presidente para el próximo periodo, sea quien sea. Porque las heridas van a ser tan profundas que va a ser la misma argumentación que ves en Gran Bretaña y que ves en Escocia y que ves en Irlanda del Norte. Pero si tú me prometiste a mí esto, si yo estaba contigo y me estás dando esto, ¿qué sentido tiene que yo siga contigo? Entonces, esa disgregación del mundo, ¿dónde ubicas tú a Venezuela en medio de todo eso? Porque no hay nadie planteando en Venezuela separarnos de, qué sé yo, la República del Sur o la República de Nueva Esparta. No hay esa disgregación, pero hay algo peor, que es que todos juntos nos estamos hundiendo simultáneamente. Y todos al mismo tiempo no han descubierto todavía la tontería de que separados serían mejor las perspectivas, para nada. Hay un proceso de decadencia rápida y absoluta. Ahora, Dani, a mí me está agarrando, ya tomando temor de este programa. Esto no es un mensaje de fin de año para el optimismo ni para la, pero es que no, no te sientas obligado a insuflarle optimismo a nadie si no hay ánimo optimista. O sea, la verdad es la verdad. O sea, el enfermo no mejora. Los síntomas no son buenos. Yo te propongo algo muy sensato. Hagamos un programa hoy corto. No agreguemos en esta línea razonamiento porque vamos a lograr amargarle la vida a la gente en los últimos días. Vamos a conservar las pistas de estos análisis y contentémonos hoy con desearle a todos un fin de año, chicos, mejor que los días transcurridos y que sean mejores para el año que viene. Te propongo eso. Te digo con sinceridad que el ánimo no está hoy para agregarle mucho más pelos a la sopa del que ya tiene. ¿Te parece? Ahora, pero me parece bien, pero quisiera saber cómo guías tú ese razonamiento, tomando en cuenta que la gente siente una preocupación legítima por los síntomas que ve. Bien, porque Alberto Franceschi entonces quiere dar un espíritu de lucha, un mensaje de lucha. No sé si de lucha, pero en todo combate. Caso, no dejar esta sensación, porque no es esa, ni mi sensación ni la de nadie que opere con una elemental racionalidad, de que hay más que nunca sobrada esperanza para no dejarnos, ¿cómo se llama?, aplastar por la circunstancia de que todo pareciera que está en contra, pero al propio tiempo estamos vivos, seguimos en estas esperanzas fundadas en que algo debe pasar. Por ejemplo, por los Estados Unidos hay una esperanza de millones y millones confiando en que Donald Trump finalmente, después de exponer algo que yo no imaginaba hace pocas semanas, después de exponer ante el pueblo norteamericano que la corrupción carcome hasta el Tribunal Supremo del país, que hay toda clase de corruptelas en las burocracias de los partidos, que hay toda clase de corruptos en estos intersticios de los medios de comunicación poderosísimos, de las nuevas redes estas, de emanadas o hijas de Silicon Valley y todas las plataformas de alta tecnología y comunicaciones. O sea, una vez que ha constatado que hay finanzas podridas de toda clase de potencia metidas en los Estados Unidos,
un país que ha caído tan bajo que hasta Maduro se mete en su situación interna, chicos. Hasta los chavistas echan vaina y mandan Smartmatic para acá y consiguen compradores, y los chinos compran unas grandes plataformas mediáticas. O sea, esto llegó a una situación límite que Trump dice que va a corregir. Él la pintó como el pantano, un pantano, y que hay que drenar ese pantano, y es el pantano de las corrupciones, de la corruptela de los partidos políticos, que aquí también, como en cualquier otro país y en cualquier otra época, hay toda clase de manifestaciones de gente honorable y de porquería que purulan en las esferas del poder, sobre todo, o de los aspirantes al poder. Aquí entonces, los Estados Unidos, está el gran desafío, y no por azar yo hablo permanentemente de esta nación, porque es que vivimos más que nunca, Daniel, en las esferas, en los espacios de las influencias, de las potencias generadoras de la situación mundial. O sea, si Estados Unidos se va al foso, ya es que nosotros estamos en el foso hace rato. Si Estados Unidos resurge con una batalla crucial contra la corruptela y contra las influencias pésimas del globalismo, por ejemplo, como ideología que auspicia la descomposición de las naciones, y lo que ellos entiendan como el mensaje de los patriotas, de los defensores del Estado Nacional y de una economía saneada, si ellos se imponen detrás de Trump, se supone entonces que derrama hacia los países que hemos sido víctimas de estos 20 años de globalismo en los Estados Unidos, incluyendo los 4 de Trump, ¿por qué no decirlo? Porque Trump manejó fue inercias en un departamento de Estado lleno de toda clase de bicharracos allí, que él los denuncia ahora parcialmente cuando, digamos, corrige públicamente al tonto aquel el cabeza blanca aquel, Dios mío, ¿cómo se llamaba el chico? Tillerson. No, el que quedó de América Latina, que quedó fugándose, huyéndose o echándolo él. Bolton. El Bolton. Ajá. Estamos en manos de Bolton, a quien Trump ahora dice públicamente que es un idiota, que más idiota no podía ser. Entonces, imagínate tú dónde estábamos, dependiendo de un tipo de connotaciones bastante dudosas para dirigir el Departamento de América Latina o hacia Venezuela, la diplomacia. Entonces, ahora que por fin se deslasta el gobierno Trump en los albores de una segunda presidencia, habrían fundadas esperanzas si Trump de verdad corrige, si es que queda, porque por primera vez no es que voy a dudar de que quede, sino que supóngase que haya una gran conspiración en contra y que se salgan con la suya los famosos globalistas y saquen a Trump del medio. Bueno, entonces que Dios nos agarre confesado, mi amigo, porque lo que vendría para Venezuela es el atornillamiento de lo peor de Venezuela, o sea, el chavismo como régimen estable. Ahora, ¿puede ser estable semejante piltrafa? Yo no creo, a pesar de que gane, supongamos que gane Biden y quieran ayudar a la MUD a establecer un gobierno como el que quiere Leopoldito con los chavistas. Bueno, yo no creo que esa vaina se estabilice, pero bueno, supongamos que ganando Biden eso lo logre. ¿Qué es lo que lograría? Bueno, sobrellevar unos meses, chicos, la hambruna, las peores aristas de descomposición interna de Venezuela, y estaríamos en cuestión de pocos meses ante una crisis aún mayor de la que ya padecemos. Ahora, ¿cómo estarían los Estados Unidos? Perdiendo toda capacidad de liderazgo a nivel mundial. Se abre una enorme tronera, un enorme espacio vacío a ser llenado por potencias adversarias, enemigas o concurrentes, y viviríamos en un mundo desconocido hasta ahora. Y no estamos ya en ese escenario, Alberto, porque es verdad, uno quisiera al final del año hacer un balance donde queden en pie el ánimo de la gente por seguir adelante. Yo creo que se ha logrado algo que teníamos por lo menos unos 10 años de forma ininterrumpida intentando que se lograra, que era dejar al desnudo la oposición falsaria y prostibularia. O sea, que le quedara claro al grueso del país que eso no es una oposición. Y además de eso se logró también, esto es importante, y hay una fecha que debe quedar marcada: el 1 de abril del año 2020, el gobierno de los Estados Unidos, encabezado
por su presidente, su fiscal general y su y su secretario de defensa, le dijeron al mundo que el chavismo es una organización del crimen transnacional que ha capturado a Venezuela y que por tanto había que actuar ante ellos en consecuencia, como lo que eran. De tal manera que esos avances sí se han hecho. Ahora, yendo a un punto de vista realista, yo creo que decir eso y decir lo que tú acabas de decir, que estamos en medio de eso que tú también repites con solidez y con conocimiento, que en medio de esta gran dialéctica de imperios, Venezuela es simple y llanamente una ficha dentro de un gran tablero que no es definitoria, ni es la gran ficha, ni es la gran estrella dentro del tablero. Por lo tanto, a lo que debería llamarse, y entiendo que hay varios haciendo el llamado a organizarse de esa manera, es a lograr una organización de venezolanos que genuinamente se opongan al régimen chavista alrededor de la idea de organizar las acciones nacionales e internacionales que conduzcan a darle un parado armado a lo que el chavismo está haciendo en Venezuela. Yo creo que no hay mayor llamado que se puede hacer en este momento, ya muerta y enterrada la oposición falsaria y prostibularia, que seguir diciendo esto. La necesidad de esa organización es hoy más que nunca necesaria. Ahora, David, tú comprendes que decir eso y quedarse como un buen deseo, el trecho es pequeño, porque en realidad allí es donde empieza el problema. ¿Cuáles son esas fuerzas organizables? ¿Cuáles? Bueno, tú andas ya con este grupo de los repúblicos, que entiendo yo y por lo que estoy viendo, y más allá de que se soslaye, bueno, que las redes sociales y tal, y todo aquello, pero es que ya tener a un grupo de gente alineada en función de un objetivo, que es defender la república, ya eso de alguna manera, como corriente de opinión, tienen más peso que los que defienden la cohabitación, por ejemplo. Sí, y más aún, te podía entonces agregar no una nota optimista, sino que eso rueda muy rápido, lo de que debería existir una corriente y de que nosotros pudiéramos representarla. Te lo digo por la comparación que se hace con el derrumbe de imagen de esa cosa llamada la MUD, o el 4G, o el gobierno Guaidó, o el gobierno Leopoldo. Tú lo ves que esas cifras millonarias de seguidores en Twitter apenas tienen, chicos, algunos centenares de retweets en el mejor de los casos, que es lo mismo que tiene uno. De ellos se habla en negativo y de uno se habla en positivo. Eso es relativamente nuevo. Antes éramos unos ilustres desconocidos y ahora se nos toma en cuenta a la hora de pensar en ¿cómo se llama?, en perspectivas para el relevo de la dirección del país. Y bueno, hagamos buena esas aspiraciones mucha gente. Ahora, los pasos que hay que dar es ahí donde yo con algún, digamos, echando el resto te puedo decir, Daniel, pero es que no es que seamos débiles o marginales, es que el país entró en una especie de anomia, de nada le importa nada de nadie, y lo que sobresale, lo que sobrevive apenas son los adinerados estos que hacen algunas cosas. Unos reparten un cuarto de pernil podrido, los otros se oponen a que repartan el cuarto de pernil, pero prometen $100 para los médicos, las enfermeras de hace un año y no le han mandado $1 a nadie y se cogen toda esa vaina. Son centenares de millones de dólares lo que esta gente se ha robado como diplomacia de ¿cómo se llama?, de Guaidó. Y ahora entonces sale Leopoldo, la gran jornada de reconocimiento del nuevo liderazgo. ¿Y qué es lo que ha dado? Un reconocimiento ¿cómo se llama?, del otro partidario del globalismo, el señor, ¿cómo se llama este hombre?, Duque, y hacen esa parodia allí de que pareciera que hubiera pasado en vano. Ya va 2 años tiene Guaidó en esta paseadera, chicos. Y entonces ahora se bautizan a sí mismos o se confirman como indefinidos, o sea, como, ¿cómo se llama?, una transición. ¿Ah? Eternos. Como eterno, es una infragancia permanente, pues la que viene. Pero lo que estamos viendo, Alberto, porque habíamos dicho que íbamos a hacer algo más corto y más compacto, lo que estamos viendo no es finalmente o sea, se ha quitado la máscara del no chavismo
porque si algo buscaba el chavismo era que los cargos fuesen eternos, que el presidente estuviese allí hasta que se muriera, que la reelección indefinida. Hay un gobierno interino entonces indefinido. Es que la oposición falsaria y prostibularia es el chavismo, pero de otro color, es la otra pata necesaria. Y ya no hay manera. Tú no ves cómo le dicen a uno, tú te dicen a ti. Yo leo los comentarios que te dejan en tu canal y en tu cuestiones. Entonces, hay un comentario muy repetido siempre, que es el siguiente, más o menos así. Bueno, si usted tiene razón, doctor, usted, todo eso que usted dice, usted tiene razón. Pero en este momento tenemos que estar unidos todos en la oposición. Bueno, sí, la imbecilidad acostumbrada. Y dicen esto. Tenemos que aprender del chavismo. Ellos no se critican entre ellos. Tenemos que ser como ellos. Es decir, el planteamiento es que hay que ser como el chavismo. Pues ellos se matan entre ellos. Pero, claro, y de verdad. Pero lo que te dicen es que no, que para tú derrotar al chavismo tienes que ser como el chavismo. Es decir, ya inclusive desde el punto de vista de las diferencias, de las básicas diferencias éticas que deberíamos tener, ya hay gente que no las hace, la gente simplemente dice, no, vamos a hacer negocio igual que ellos, vamos a ponernos en la pomada igual que ellos, vamos a ser eternos igual que ellos, y entonces ya en eso también hay un logro, porque si hay quien pueda decir, mira, yo no soy ladrón, yo no soy narcotraficante, ni lo quiero ser. Yo quiero, ya, Dani, pues no le saque punto una bola de billar. El país más que nunca está fracturado en su opinión pública. Los hay de todos los colores, de todas las visiones. Ese punto de vista bucólico de únanse para lograr, es un deseo casi tonto, pero existe mucha gente como explicación última de por qué falla todo. Bueno, debe ser porque no hay unión. Entonces hay que unirse. Es una buena aspiración, pero ¿para qué sirve unir? ¿Qué hago yo unido, por ejemplo, con Leopoldo López y Guaidó? Me imagino que ellos me exigirán que capitule a sus intereses y a sus ganas de seguir haciendo millones con la política opositora. ¿Y qué les puedo yo pedir a ellos? Yo le diría que se vayan para el carajo, pero yo no creo que acepten. Entonces, esto de únanse es una aspiración absolutamente etérea, sin ningún fundamento. Mejor vamos al terreno donde las luchas siguen, profundizando las diferencias que no solo existen, sino que se ahondan, porque el país tiene que en algún momento reconocer que hay sepultureros de la nación y hay los que nos negamos a sepultar la nación, que hay aliados de Venezuela y hay países que usufructúan y alcahuetean a ese gobierno y a esa oposición porque les interesa mantenernos en este estado de indefensión y de postración absoluta como nación. Bueno, yo abono es porque haya un cambio. ¿Por dónde lo veo? Por un cambio en la política norteamericana, porque siempre hemos sido hijos de la dialéctica de imperios. Ya, perdóneme que vuelvo otra vez por enésima vez, pero a ver, éramos españoles, parte del imperio español, y Inglaterra logró desalojar a España. Después de España y Francia haberlos desalojado de Estados Unidos, los ingleses. Bueno, su venganza fue venirse para acá y es inconcebible la guerra de independencia sin los británicos al lado de Bolívar. ¿Entiendes? Y de la colaboración de Jamaica y todo eso que eran colonia británica. Muy bien. Salimos de aquello, había un proyecto hermoso, la Gran Colombia, la cosa que se revela frustrante desde el primer día y termina Bolívar solo, amargado y reconociendo que había agarrado en el mar, que aquello no era viable y aquella Gran Colombia se derrite, era la herencia lógica del imperio del virreinato de Nueva Granada y terminó aquello diluyéndose. No es, entonces, el Estado venezolano nace por fin como Estado propio. ¿Y qué viene? Las deudas con Inglaterra y durante todo un siglo siendo una especie de semicolonia inglesa. ¿Y qué viene? Bueno, por fin se animan entonces a querer bloquearnos y tal, cuando el Cabito y los norteamericanos se van de aquí todo, lo saca de los puertos venezolanos y se establece el siglo yanqui. Y el siglo yanqui, chicos, murió con la llegada de Chávez al poder, que empezamos a ser clientes de otras vainas, rusa, china, sobre todo cubana, iraní ahora últimamente, y entonces estamos en ese plan. Al cabo de 20 años de sujeción a esos imperios extracontinentales y sobre todo al ser esa colonia de cuarta categoría de unos chulos a los cuales hay que mantener en la isla cubana
y con las guerrillas colombianas instaladas aquí, habiendo hecho de Venezuela su propio estado de la FARC, bueno, ¿para dónde vamos? Entonces solo viene la única solución, la limpieza profunda, de la que tú eres igualmente abogado. Decía, a ver, tenemos que salir de toda esta mugre. Ahora, ¿quién nos ayuda a salir de esta mugre? Es una operación militar, Daniel. Si no hay quien nos ayude con esa operación militar, porque hasta la propia Fuerza Armada nuestra, que hubiera podido ser una aliada y ¿cómo se llama? Hubiera tenido una capacidad propia para desalojar, la Fuerza Armada está podrida hasta los tuétanos, lleno de malandros, lleno de ladrones, lleno de ilegales allí de todo tipo. Ajá, y los buenos están presos. Los que pueden ser representantes de cierta dignidad militar están perseguidos y presos, o fugados o exilados del país. Entonces, ¿qué es lo que queda? Un intento, pero ya sobrehumano en los próximos meses, de ver cómo se reagrupa lo sano del país. Y ese reagrupamiento sano solo puede ganar si hay un apoyo externo. Es allí donde la cuestión de la ayuda internacional, bueno, coincide felizmente con el fin del chavismo, con el fin del madurismo, con el fin del guaidosismo, del leopoldismo, del caprilismo, del mudismo, de todas esas lacras políticas que nos han reventado estos 21 años. ¿Y qué queda? No puede tampoco volver a los viejos partidos. Pues ahí anda Bernabé Gutiérrez, y ahí anda el loco Ramos Ayú allí aleteando, y unos copellanos que parece que sobrevivieron. Eso tampoco es solución de nada. Los viejos partidos que son ruindades recién vestidas de nada, no sé, de morisquetas allí, de una especie de baile carnaval final que montaron en esas elecciones. Entonces, ¿qué es lo que viene? Viene una hoja cero, una hoja en blanco, a ser llenada por una especie de nueva etapa de la República. Pero para esa nueva etapa se necesita. Nosotros hemos propuesto la guía de esa nueva República, a saber, separación de poderes, un gobierno de autoridad, llámenlo autoritario si quieren, pero tiene que ser un gobierno que ponga orden en aquel país, que ilegalice lo ilegalizable, que haga legal lo legalizable, que haga, digamos, normal la vida cotidiana de los ciudadanos en medio de libertades económicas, políticas, etcétera, pero que no hagan ninguna concesión a las lacras de la corrupción y del atropello propia de estas últimas décadas. Entonces, ¿esa propuesta tiene destino? Yo creo que sí, pero le faltaría como el apoyo. Ya no se puede hablar de apoyo electoral, porque no hay elecciones planteadas, ni queremos pasar esto por la criba de unas elecciones mal paridas y mal planteadas por no sé quién, pero sí queremos ser oídos. Y hay gente que va a empezar a oírnos, Daniel. Aquí mismo en los Estados Unidos vamos a ser oídos, porque esta gente a las que oyeron los llevaron al ridículo diplomático y al ridículo en la política internacional, a la administración Trump. Y entonces ahora yo no creo que gane Biden. No creo. Si gana Biden ya se abre una gran interrogante. Pero si ratifica Trump su aspiración a seguir en el mandato en el segundo periodo, hay una enorme esperanza en que el Departamento de Estado sean barridas todas estas figuras responsables de estos 20 años ¿cómo se llaman? De complicidades con el chavismo gobernante en Venezuela. Y es allí donde nosotros nos atornillamos. Pero fíjate, Alberto, que hay otra situación, otra circunstancia, otra hipótesis, que yo desde hace rato estoy tratando de configurar, viendo los movimientos que está haciendo esa izquierda que se disfraza a veces de progresista, a veces de altermundialista, a veces de globalista, que es la discreta sacada de silla que le están haciendo a Maduro, colocando el problema no en el chavismo, sino en la presencia de Maduro en el poder. Esto tiene un punto de inflexión importante a partir del momento en que sale el famoso informe de la ONU, donde se indican y se condenan las violaciones a los derechos humanos cometidas desde el año 2014 en adelante. Es decir, es una condena a la presencia de Maduro en el poder, y este informe es respaldado por distintas figuras de izquierda en el mundo que se sabe que no les interesa que el chavismo deje de gobernar, sino que lo que menos les interesa es verse asociados a lo peor que ese chavismo generó, que fue las graves matachinas
violación de los derechos humanos, que de forma errónea se colocan como solo ejecutadas durante el periodo de Maduro. Entonces, podría estarse planteando aquí que en la solución es sacar a Maduro del poder. Bueno, sacar a Maduro del poder y ya celebremos todo porque se fue ese hombre que era el que mataba a la gente, porque Chávez no mató a nadie, Chávez era un niño de pecho. Entonces, esa especie de lavada de cara, yo siento a veces que podría tener un pesado aliado si finalmente se termina juramentando Joe Biden como presidente. Porque sería la salida de Shannon, o sea, sería la salida de Carter, sería la salida del grupo de Boston, sería la salida que le encantaría a esos grupos que uno no sabe de qué lado están, sino que están todo el tiempo allí como dando pininos sobre una cuerda floja ideológica, ¿no? Daniel, pero el triunfo de Biden es un desastre para Venezuela en el corto y mediano plazo. No es un aliado firme de la nación venezolana, es aliado de otras capas corruptas, de otras. No te extrañen que el plan de Biden sea más que nunca estar por la defensa del status quo a nivel internacional y de todo aquel que garantice que Cuba sobreviva, por ejemplo, que la guerrilla colombiana, porque esto no es nuevo. Biden fue a Cuba a darle su espaldarazo a Raúl Castro, chico, y se comió allá en un paladar cubano, no sé qué se comió. Y Santos fue apoyado fervientemente por la administración Obama también. Esa es la antecedente inmediato de esta gente en el poder. Entonces, ¿a qué vamos? Al acuerdo con Maduro. ¿Por qué contra Maduro? ¿Qué tiene Biden contra Maduro si ha sido aliado de Castro, que si ha sido aliado de Santos y de la guerrilla colombiana? Eso van a pactar es con el régimen tal cual es. Porque aquí van a encontrar una fisura dentro del chavismo. Van a buscar a Diosdado. Pues si Diosdado es tan astuto como zorro viejo que es ya, de que le interesa es que el régimen le siga dando lo que le ha dado. Él tiene poder y todo el dinero que quiera. ¿Para qué quiere la figurita esa del bolsa que pongan en Miraflores? Deja a Maduro allí y él se comporta como un leal a esa figura. Pero ¿quién más? Los Rodríguez. ¿Quiénes que van a ser unas figuras del chavismo? A no ser, digamos, los figurines de segunda y tercera línea que son agentes de esto. Ahí no hay esperanza con esa clase política. Venezuela tiene destino si el chavismo es barrido. Y esa clase política cómplice que permitió que el chavismo viviera 21 años allí, esa clase política hay que sacarla también. Ahora, lo paradójico, Dani, es que sobran venezolanos de excelentes condiciones, de calificación profesional, de cualidades morales súper solventes que pueden perfectamente dirigir otro aparato de Estado y otra orientación para la nación reconstruyéndose. Y eso es lo que aspiramos los repúblicos. Y debe haber esa gente, porque repúblico no es los amigos míos los que vamos a hacer causa. No, chicos, repúblico puede ser cualquiera que tenga 2 dedos de frente en Venezuela y comparte este criterio. Esa porquería de régimen, hay que salir de ello, de oposición y de gobierno. Y el país tiene que volver a ser soberano, pero como aliado fundamental, chicos, de una potencia como los Estados Unidos que puede ayudarnos a recuperar la economía. Si no es Estados Unidos, ¿quién nos va a ayudar? ¿La FARC colombiana o Castro? O el Bolsa Sánchez allá, el Coleta allá de Iglesia de España. ¿Quién nos va a ayudar, Dani? Rusia. Pues si Rusia tiene 20 años más o menos ahí agazapado detrás de la teta del chavismo. O los chinos. Los chinos pusieron una plata, se la robaron todo el fondo chino ese. Y los chinos hicieron un negocio, recuperaron todo el petróleo que pudieron y bueno, ellos no les convino el chavismo como socio. Ahí están, siguen chupando, pero quieren es tierra, quieren territorio, quieren una forma de explotar que es inusual a nivel mundial. Los chinos quieren es traer chinos, tierras, producir alimentos para mandar para China. Ese es su gran proyecto. En África hay una decena de países que están bajo ese plan. Argentina está entrando en ese mismo plan, con la mitad de la Patagonia que quieren subordinar a la economía china. Entonces, a ver, hay muy pocas esperanzas para
una vocación de país capitalista normal y democrático, que no sea al lado de Estados Unidos. Ahora, si Estados Unidos se enredó al punto de que le da igual, o de que con Biden, si fuese el presidente, sigue todo lo que está, ¿cuál es la esperanza entonces? Por eso la asociación lógica que tuvimos los repúblicos con la presidencia de Trump aspirando su reelección es la lógica la que nos permite salir de la mugre del Departamento de Estado que ha atornillado al chavismo, salir de los grupos económicos de bandidos que anidan aquí en Miami y allá en Madrid y en Viena para, ¿cómo se llama?, fabricar esa fortuna gigantesca, lograr la expropiación masiva, confiscación de muchos de esos fondos y sobre la base de esos fondos sustraídos ilegalmente a Venezuela hacer una alianza estratégica con Estados Unidos como un surtidor seguro de un petróleo que puede ser pero abundante para todo el continente. Ahora, porque ellos pueden convenirle rehabilitar la industria petrolera nuestra. Claro, pero fíjate algo, Alberto, si nosotros hacemos una revisión de todas las cosas que hemos conversado ya para finalizar. Yo creo que el año 2021 y las definiciones aquí terminan cuando culmine todo el proceso que Donald Trump ha dicho que va a adelantar en cuanto a su reclamo de que ha decidido mantener en pie sobre la presidencia. Es decir, aquí no hay nada definido hasta que ese proceso termine, hasta que se juramente hasta que haya una juramentación de un presidente en los Estados Unidos en los próximos días. Nosotros no tenemos, o sea, yo no me atrevo a hacer una predicción, sobre todo si independientemente, quien crea que Biden ganó, no puede pretender que si Donald Trump mantiene sus reclamos y dice que va a ejecutar acciones desde el Senado y desde la sesión especial del Senado y del Congreso, vinculado a la ratificación de los resultados electorales, nadie puede pensar, aún siendo partidario de Biden, que todo esto está normal. Nadie puede, además, siendo partidario de Donald Trump, nadie puede pensar que aún siendo partidario de Donald Trump y aún juramentándose de Donald Trump, si logra lo que ha dicho que va a hacer, nadie puede pensar, siendo partidario de Donald Trump, que Donald Trump va a tener un periodo de gobierno más tranquilo que el primero, después de todo lo a no ser que la limpieza del pantano, como prometió Trump, vaya a fondo, en profundidad, a eliminar el grueso de las lacras del Estado norteamericano. Y eso es traumático, por supuesto. Eso es convulsivo. Requiere quizás de meses y meses y años de contradicciones y luchas internas. Pero mira, este hombre hizo 4 años de ascenso ininterrumpido en la economía. Si le dan el chance de ratificar el mandato político, la economía norteamericana puede estar creciendo, a diferencia de lo de Europa y a diferencia de la propia China, que está, digamos, como ahogada en su incapacidad para seguir lo que traía colonizando medio mundo. Si le pararon el trote, y particularmente acá, hay serios síntomas de que la propia China empieza a descomponerse también, y que hay 7 u 8 potenciales fracturas de la propia China. O sea, este mundo se complicó, Dani, y nosotros tenemos que estar al lado del país que puede ser una solución muy importante para nuestro destino político y económico inmediato. No se te olvide que la verdadera capital económica y social, comillas, de Venezuela está en Florida, y que desde aquí podemos reconstruir en esos nexos de esta especie de megalópolis de la Florida, donde están todos los hispanos habidos y por haber, donde están la capacidad y ¿cómo se llama? La capacidad para una especie de gran innovación comercial, industrial, tecnológica, científica, etcétera. Podíamos ayudar a un gobierno norteamericano coherente hacia los intereses de Venezuela a construir un nexo, chico, muy sólido de doble vía entre Venezuela y Estados Unidos. Y eso tiene un precio inicial, que es que nos ayuden a desalojar esta peste que gobierna Venezuela y que es el obstáculo fundamental. Y cuando digo gobernar, digo también esa oposición de malhechores que se enquistaron acá y en la embajada de Washington para hacerse negociado y cogerse la Citgo y cogerse la deuda y cogerse los bonos de la deuda, ¿entiendes? Para renegociarlos en especulaciones financieras. O sea, hay una cosa de fondo que hay que lograr con los intereses norteamericanos, es hacerles ver, si es que no lo han visto, y a mí me parece que Trump sí lo ha visto,
que es extraordinaria oportunidad para la democracia norteamericana que tenga países como Venezuela del lado de esta gran renovación interna de los Estados Unidos, que equivale a una renovación interna también en Venezuela. Eso por lo menos lo que a mí me permite ser optimista todavía y de creer que el año comienza con los buenos auspicios de una ratificación del triunfo de Trump o de una batalla de Trump a fondo por continuar la batalla contra la corruptela del Partido Demócrata y contra todo lo que significó los pasivos de 20 años que heredamos nosotros de esa visión de Norteamérica de tenernos allí como un desaguadero de sus intereses más subalternos. Eso no sería el caso con Trump, creo, nos han explicado y esperamos confiados que sea posible ese cambio. Vamos a seguir pendientes porque las cosas se están moviendo y creo que el inicio del 2021 va a tener unas particularidades. Pero anímate, Dani, métete a Repúblico también. No, yo estoy sumamente animado. Estoy resplandeciente de ánimo. Yo me imagino que el 2020 tal como está, por lo menos aquí en Alemania estamos encerrados, en Europa estamos encerrados, ¿no? O sea, el inicio de año pinta distinto a lo que fue el año 2020, porque si bien el año 2020 fue el año de la pandemia, no arrancó con la pandemia. La pandemia arranca en marzo, por lo tanto nosotros fuimos sorprendidos por todo esto. Vamos a ver, esperemos que el 2021 no nos sorprenda más de lo que nos sorprendió ya el 2020. Nos vemos en la próxima. Alberto, feliz año. Hasta pronto, Dan. Chao.